Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a explicar qué es la tecnología Frame Relay y cómo podemos configurar subinterfaces punto a punto haciendo un sencillo ejemplo desde el simulador Packet Tracer. Comenzamos. ¿Qué es Frame Relay? Frame Relay es un protocolo WAN de alto rendimiento que fusiona en las capas física y enlace de datos del modelo de referencia OSI. Se basa en la conmutación por paquetes. La conmutación por paquetes es un método de conmutación WAN en el que los dispositivos de una red comparten un circuito virtual permanente, que es similar al enlace punto a punto para transportar paquetes desde un origen hasta un destino a través de una red portadora. Frame Relay utiliza circuitos virtuales para realizar conexiones a través de un servicio orientado a la conexión. Se llaman circuitos virtuales porque no hay una conexión eléctrica directa de extremo a extremo, más bien la conexión es lógica. En Frame Relay existen dos formas de establecer circuitos virtuales: circuitos virtuales conmutados y circuitos virtuales permanentes, en donde los circuitos virtuales conmutados se establecen en forma dinámica mediante el envío de mensajes de señalización a la red, y los circuitos virtuales permanentes, que son una ruta lógica a lo largo de un circuito Frame Relay desde su origen hasta su destino a través de la red. Cabe mencionar que los circuitos virtuales permanentes se implementan con más frecuencia que los circuitos virtuales conmutados. Los circuitos virtuales proporcionan una ruta de comunicación bidireccional desde un dispositivo hasta otro. Cada circuito virtual se identifica mediante un DLSI. El DLSI es el identificador de conexión de enlace de datos, un número que identifica el extremo final en una red Frame Relay. Este número solo tiene importancia para la red local. En Frame Relay se utilizan los LMI. El LMI es la interfaz de administración local. Es como un estándar para el manejo de las conexiones y mantenimiento de estado entre los dispositivos. Se soportan tres tipos de LMI: Cisco, ANSI y Q933A. Las principales funciones del proceso LMI son las siguientes: determinar el estado operacional de distintos PVC que el router conoce, transmitir paquetes de mensaje de actividad para garantizar que el PVC permanezca activo y no se inhabilite por inactividad, y comunicarle al router que los PVC están disponibles. Bien, Frame Relay puede dividir una interfaz física en varias interfaces virtuales denominadas subinterfaces. Una subinterfaz es simplemente una interfaz lógica que se asocia directamente a una interfaz física. Las subinterfaces de Frame Relay se pueden configurar de dos formas: punto a punto o multipunto. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar una u otra? Debemos utilizar punto a punto si cada par de los routers punto a punto está en su propia subred y cada subinterfaz punto a punto tiene un DLSI único. Es decir, cada subinterfaz punto a punto requiere su propia subred. Y multipunto si todos los routers se encuentran en la misma subred. En la siguiente práctica vamos a realizar solo la configuración Frame Relay con dos subinterfaces en cada router. También se configurará EIGRP y se verificará la conectividad de extremo a extremo. Como podemos observar en la tabla de direccionamiento, en el router 1 debemos de configurar en su interfaz serial 0 la subinterfaz punto 2 y punto 3. Para el router 2 en su interfaz serial 0 vamos a configurar la subinterfaz punto 1 y punto 3. En el router 3 en su serial 0 vamos a configurar la subinterfaz punto 1 y punto 2.
Como primer punto, debemos asignar el comando Encapsulation Frame Relay a la interfaz física de cada uno de los routers. Comenzamos con el router 1, hacemos clic y le damos clic en la interfaz de línea de comandos, en la cual debemos ingresar a modo de configuración global. Una vez que ingresamos a modo de configuración global, entramos a la interfaz serial 0/0, y una vez que estamos dentro de esta interfaz, habilitamos la encapsulación Frame Relay. Una vez que habilitamos la Encapsulation Frame Relay, levantamos la interfaz. Lo mismo debemos hacer en el router 2 y en el router 3. Hacemos clic en el router 2, en la interfaz de línea de comandos, entramos en modo de configuración global, una vez que estamos en modo de configuración global, entramos a la interfaz serial, (0/0/0) y dentro de esa interfaz vamos a habilitar la encapsulación Frame Relay. Una vez que habilitamos la encapsulación Frame Relay, debemos levantar la interfaz mediante el comando No Shutdown. El mismo caso para el router 3. Hacemos clic en el router 3, ingresamos a la interfaz de línea de comandos, entramos en modo de configuración global, ingresamos a la interfaz serial y una vez que estamos dentro de la interfaz serial 0, habilitamos la encapsulación Frame Relay. Y por último levantamos la interfaz con el comando No Shutdown. Hasta esta parte de la configuración, si realizamos un ping de la PC a la laptop, la cual tiene asignada la dirección IP 192.168.30.10, pues el ping va a fallar, dado que en router 1 no tiene la ruta para llegar a la red 192.168.30.0. Esto debido a que en el router 1 se deben configurar las interfaces para que pueda encontrar el destino del siguiente salto para alcanzar dicha red. Como segundo paso, debemos configurar las interfaces punto a punto de Frame Relay en cada uno de los routers. Para crear una subinterfaz debemos utilizar el comando Interface Serial en el modo de configuración global, seguido del número de puerto físico, un punto y el número de subinterfaz. También se debe especificar si la interfaz es punto a punto o multipunto con la palabra clave multipoint o point to point, ya que no hay un valor predeterminado. Solo para comprobar que desde la computadora portátil hacia la PC, si hacemos un ping, este debe fallar. Hacemos la prueba. Checamos la dirección IP de la computadora, la cual es 192.168.10.10.
e ingresamos a la computadora portátil, a la línea de comandos y hacemos el ping hacia la PC. Y como ya lo habíamos mencionado, la respuesta del ping nos dice que el host está inalcanzable. Continuamos con la configuración de subinterfaces punto a punto en el router 1. Como podemos ver en la topología, el router 1 a través de su interfaz serial 0 debemos de configurar la subinterfaz punto 2 y punto 3. Para eso hacemos clic en el router 1, damos clic en la interfaz de línea de comandos y debemos entrar en modo de configuración global. Una vez que estamos en modo de configuración global, debemos ingresar a la interfaz serial que vamos a la subinterfaz que vamos a configurar. Para eso ingresamos el comando interface serial, la serial 0, y después del número de puerto físico ponemos un punto y después del punto especificamos el número de subinterfaz a configurar y el tipo de conexión, que es point to point. Una vez que estamos dentro de la subinterfaz, debemos de configurarle una dirección IP, que es la 10.1.1.1 con prefijo de subred diagonal 30. La máscara deberá ser 255.255.252 y debemos especificarle el DLSI con un número de 102. Entonces, con el comando IP address ingresamos la dirección IP, que es la 10.1.1, la submáscara de red, que es la 255.255.255.252. Como la subinterfaz es punto a punto, también se debe de configurar el DLSI local de la subinterfaz para distinguirlo de una interfaz física. El DLSI es el número local que se enlaza a la subinterfaz. Esta es la única forma de enlazar un DLSI derivado de LMI con una subinterfaz, ya que LMI no conoce las subinterfaces. Para configurar el DLSI de esta subinterfaz utilizamos el comando frame relay interface-DLSI y el número de DLSI, que para este caso es 102. Hasta acá ya hemos configurado la primera subinterfaz. Debemos realizar el mismo procedimiento para la subinterfaz punto 2. En la subinterfaz punto 3, debemos ingresar la dirección 10.1.3.2 con un DLSI 103. Regresamos al modo de configuración global, ingresamos a la interfaz serial 0 diagonal 0, después del punto especificamos la subinterfaz que vamos a configurar, que es la punto 3, y el método de conexión, que es point to point. Una vez que estamos dentro de la subinterfaz, debemos de configurar la dirección IP, la cual es 10.1.3.2.
con el comando IP address 10.1.3.2, la máscara de subred, como es un prefijo 30, le corresponde 255.255.255.252. Posteriormente, el número de DLSI, que es 103, lo debemos configurar con el comando frame relay interface DLSI y el número de DLSI, que es 103. Una vez que hemos configurado las dos interfaces, debemos agregar las entradas de red al sistema autónomo de IGRP con el número 1 para reflejar las direcciones IP que tiene cada router. Regresamos a modo de configuración global y con el comando router e IGRP y el número de sistema autónomo, que es 1, este sistema autónomo deberá ser el mismo para todos los routers. Y una vez entrando en IGRP debemos especificar qué redes tiene este router a través del comando network. Como podemos ver, las redes que tiene este router es la 10.1.1.0 y la 10.1.3.0. Empezamos con la primera, que es la 10.1.1.0. Seguido de esto debemos agregarle la wildcard, que es la inversa a la máscara de subred. En este caso sería 0.0.0.3, y nos falta agregar la segunda subred que tiene este router. La siguiente red que tiene es la 10.1.3.0 10.1.3.0 y su máscara wildcard, que es la 0.0.0.3. Estas mismas configuraciones debemos realizarlas en los routers 2 y 3, cada uno con sus respectivas direcciones IP, números DLSI e IGRP. En el router 2 también debemos de configurarlo para que utilice subinterfaces. La subinterfaz .1 con un DLSI 201 que va del router 2 al router 1, y la subinterfaz .3 con un DLSI 203 que va del router 2 al router 3. Ingresamos en el router. Y como podemos ver, tenemos que ingresar al modo de configuración global y después de ahí entrar a la interfaz serial 0 para poder configurar la subinterfaz .1 y posteriormente la .3. Ingresamos a modo de configuración global, ingresamos a la interfaz serial 0/0, ponemos punto, después del punto especificamos el número de subinterfaz, que es la .1, y el método de conexión, que es point to point. Una vez que estamos dentro de la subinterfaz 1, debemos de agregar la dirección IP. Utilizamos el comando IP address y la IP, que en este caso es la 10.1.1.2. El prefijo de la red es 30, por lo tanto su máscara
la máscara de subred será 255.255.255.252 y el DLSI que se utiliza para comunicarse con el router 1 se lo especificamos con Frame Relay Interface DLSI y el número 201. Salimos de la interfaz para configurar la subinterfaz .3, igual con el comando interface serial 0/0 punto y después del punto la subinterfaz que es la 3, el método de conexión que es point to point y dentro de esta subinterfaz vamos a configurar la IP que es la IP 10 IP address 10.1.2.1 prefijo de la red que es 30, por lo tanto su máscara de subred será 255.255.255.252. Entonces podemos checar que la dirección IP es la 10.1.2.1 y su máscara de red. Y vamos a especificar el DLSI que en este caso debemos de configurarlo con el número 203. Hasta este punto ya tenemos configuradas la subinterfaz .1 y .3 con sus respectivos DLSI. Lo que queda pendiente es agregar las entradas EIGRP con el sistema autónomo 1. Regresamos a modo de configuración global, escribimos router EIGRP sistema autónomo 1 para que se pueda comunicar con el router 1 y en este vamos a través del comando network vamos a decirle que este router tiene la subredes 10.1.1.0 como lo vemos aquí 10.1.1.0 y su máscara de Wildcard que es la 0.0.0.3 que es la inversa de la máscara de subred y la siguiente subred que es la 10.1.2.0 10.1.2.0 su Wildcard que es 0.0.0.3 y con esto pues ya tenemos la configuración necesaria en el router 2. Para el router 3, como vemos en la topología en su interfaz serial 00/0, debemos de configurar la subinterfaz .1 y .2. En la subinterfaz .1 tenemos un DLSI 301 que sirve para configurar del router 3 al router 1 y un DLSI 302 que comunica al router 3 con el router 2. Ingresamos al router 3, ingresamos en modo de configuración global y entramos a la interfaz serial 0/0 punto y después del punto especificamos la subinterfaz que es la .1, el método de conexión que es point to point y una vez que estamos dentro de la subinterfaz vamos a agregar la dirección IP con el comando IP address, la dirección IP que es la 10
punto 1, punto 3, punto 1, 10, perdón, 10.1.3.1. El predigio de la red es 30, por lo tanto su máscara de subred será 255.255.255.252. El DLSI, que es 301, damos exit para configurar la subinterfaz punto 2. Entramos a la interfaz, serial 0 diagonal 0, después del punto especificamos el número de subinterfaz, que es la 2, el método de conexión point to point, agregamos la IP de esa subinterfaz. Para esa interfaz tenemos que es la 10.1.2.2. Prefijo de la red es 30, por lo tanto la máscara de subred será 255.255.255.252. Y el DLSI se lo especificamos con Frame Relay Interface, el DLSI, que es 302. Hasta este punto solo queda pendiente agregar las entradas EIGRP para que se pueda comunicar con router 1 y router 2. Nos regresamos al modo de configuración global y vamos a agregar las entradas EIGRP con el sistema autónomo 1 para que se puedan comunicar con los demás routers. Aquí especificamos EIGRP es router EIGRP, el sistema autónomo 1, y vamos a describir qué subredes tiene este router con el comando network. Y este router tiene las subredes 10.1.3.0, su wildcard, que es la 0.0.0.3, corroboramos que es la 10.1.3.0, la siguiente subred, que es la 10.1.2.0, su wildcard, que es la 0.0.0.3. Hasta aquí ya hemos configurado cada una de las interfaces en cada uno de los routers. Lo que sigue ahora es probar la conectividad. Para eso ingresamos el comando show frame relay map en cada uno de los routers para checar las entradas y la información sobre las conexiones. Vamos a checar el comando show frame relay map en el router 1 para checar las entradas. Entramos y ingresamos el comando show frame relay map, y con este comando pues podemos ver las entradas que tenemos en el router 1, donde podemos ver que a través de la interfaz serial 000 tenemos configuradas la subinterfaz punto 2 y punto 3 con un DLSI 102 y 103 respectivamente. Ahora vamos a checar las entradas en el router 3. Al router 3 con el comando show
frame relay map, checamos las entradas. Como podemos ver en el router 3, en la serial 0, tenemos configuradas la subinterfaz .1 y .2 y el tipo de conexión que es point to point con un DLSI 301 y 302 respectivamente, como lo vemos en la topología. Pasamos al router 2 para checar sus entradas con el comando show frame relay map, y en el router 2 pues como podemos ver nos está dando las entradas que previamente ya habíamos configurado en cada una de sus subinterfaces, que es la .1 y la .3, con un DLSI 201 y 203 y el tipo de conexión que es point to point, y nos indica que ya está levantada. El siguiente paso es analizar algunas estadísticas de LMI mediante el comando show frame relay LMI. Vamos al router 1 e ingresamos el comando show frame relay LMI y pues nos muestra un resultado que indica la cantidad de mensajes de estado intercambiados entre los routers. Como podemos ver, pues nos está dando estadísticas de los mensajes. Esto quiere decir pues que si hay conexión en cada una de las subinterfaces, en la subinterfaz .2 y .3. Este mismo comando lo ingresamos en el router 3 para checar las estadísticas. Show frame relay LMI, y de igual manera nos muestra las estadísticas de los mensajes que se están enviando y recibiendo a través de la interfaz serial .1 y .2, de las subinterfaces .1 y .2. Checamos las estadísticas en el router 2. De igual manera en el router 2, en la subinterfaz .1 y .3 estamos recibiendo mensajes. Esto quiere decir que se están intercambiando información entre ambos routers. También mediante el comando show frame relay PVC podemos mostrar el estado de todos los PVC configurados en cada router. Estamos en el router 1, usamos el comando show frame relay PVC para mostrar el estado de los PVC configurados en ese router. Para este PVC nos dice que tenemos el DLSI con una instancia de 102, con un número de 102, y pues el estado del circuito virtual permanente dice que está activo en cada una de sus subinterfaces. Este mismo comando lo checamos en el router 2. Ponemos show frame relay PVC para ver el estado de los circuitos virtuales, y aquí nos da como resultado que en la subinterfaz .1 y .3 el estado de los PVC dice que es activo, y con sus respectivos DLSI 201 y 203. En el router 3, de igual manera, ingresamos el comando show frame relay PVC, y podemos ver que en la subinterfaz .1 y .2 el estado del PVC en ambos es activo con sus respectivos DLSI 301 y 302.
Como último punto, debemos de verificar la conectividad de extremo a extremo. PC y computadora portátil deben de poder hacer ping. Checamos la dirección IP de la máquina portátil, laptop, y desde la PC hacemos un ping. Anteriormente no estábamos alcanzando ese destino de red. Hacemos un ping desde la PC a la laptop y esperamos la respuesta. El primero se pierde, pues está virtualizado. Volvemos a intentar nuevamente y ahora sí el primero no. Ok, entonces aquí tenemos conectividad al 100% y viceversa. Checamos la dirección IP de la PC, veamos la dirección IP y desde la computadora portátil hacemos ping a la PC. Igual nos da una respuesta exitosa con el ping. Y ahora desde PC debemos de poder hacer ping al servidor web. Checamos la dirección IP del servidor web, copiamos y desde la PC hacemos ping al servidor web. Pasamos la dirección IP y esperamos la respuesta del servidor y nos está retornando pues un ping exitoso. Y ahora desde el equipo portátil hacemos ping al servidor web. De igual manera nos dice que el ping es exitoso. Y con esto damos por concluido la configuración point-to-point en Frame Relay para esta práctica. Muchas gracias por su atención.